bajamos todos los precios, es mucho más barato de lo que uno hubiera imaginado. Bien. No es gratis. Sí, de la devaluación a la inflación. Claro, porque entre cadena nacional y mensaje político, el presidente no se olvidó del tema que verdaderamente desvela al gobierno, porque es el principal activo de cara a la campaña, que es la inflación. Y venimos de un salto cambiario. Agosto estuvo, bueno, fines de julio técnicamente estuvo muy picante, y la discusión que se instaló es si se va a trasladar a precios o no, y cómo y cuánto y en qué plazos va a pasar eso. ¿Qué fue lo que dijo el presidente? Y después hizo un posteo enorme, recontra técnico, que, para sintetizarlo en 2 o 3 palabras, dijo que no necesariamente, o que mejor dicho, no va a ocurrir, que va a haber ese típico traslado a precios de la suba del dólar, sube la inflación. ¿Por qué? ¿Cuál es el argumento del presidente? Dice que esta vez es diferente porque no hay suficientes pesos en la calle para convalidar, además de la suba del dólar, que es un precio de la economía, convalidar la suba de todos los demás. Sube uno, sube otro, es un juego de suma cero, es lo que más o menos explica el presidente, y te da un ejemplo. Te dice: en abril saltó un poco el dólar porque levantamos el cepo y la inflación bajó igual. Vamos a ver qué es de verdad lo que pasó en la Argentina en las últimas grandes devaluaciones. No vamos a hacer todas porque, bueno, fueron muchas. Pero vamos a ver qué es lo que pasó efectivamente con la devaluación, con la inflación, y qué pasó en las 2 grandes devaluaciones, una fue muy grande y la otra no tanto, del propio Milei, y qué pasó con los precios. Mira, arrancamos con 2018, son 5 nada más, no se asusten. Sí. 21% en agosto, la corrida de agosto, Macri. Gobierno de Macri. Había arrancado en abril, pero en agosto fue la más fuerte de ese año, 30 y 31 de agosto, 2 días en el que la moneda se devaluó 21%. En agosto la inflación ya era de 3,9, acá no había habido todavía el impacto de la inflación porque fue sobre fines de ese mes. En septiembre te saltó 6,5 y después siguió impactando en los siguientes meses, pero el impacto más fuerte fue en septiembre. O sea, esto es muy parecido a fines de julio, porque también tuviste 30 y 31 en julio de este año. ¿Qué pasó en 2019? Las PASO, ¿se acuerdan? Macri, enojado, soltó el dólar, 25%. Esto es una síntesis que estoy haciendo de lo que se dijo en su momento. No lo vamos a debatir ahora otra vez, por favor, les pido. No terminamos más. Bueno, 25% fue la devaluación en ese momento, el dólar a 60 mangos, en ese momento era un delirio. La devaluación, esto fue a mediados de mes, 14. Sí, fue cuando le decían a Alberto Fernández que dijera algo y dijo: el dólar a 60 está bien. Claro. Exactamente, y ahí fue que paró. Sí. Y ahí fue que paró. En definitiva, siempre también quedó la percepción en muchos de que el dólar se fue a 60 y 63 llegó a tocar, porque precisamente en la campaña Alberto Fernández había dicho que ese era un lugar cómodo, que ese le resultaba un precio lógico para el dólar en ese momento. Entonces, obviamente, el mercado fue a buscar ese precio. Algunos lo ven así, otros, recuerdo, lo ven como Macri enojado. En cualquier caso, la inflación de ese mes reaccionó con un 4%, veníamos de un 2% en julio, reaccionó con un 4% y saltó otra vez en septiembre al 5,9%. Y después tenemos ya la de las PASO, que esta tuvo una gran particularidad. Estamos hablando de agosto de 2023, el día que el candidato o precandidato... Perdón, pero siempre son agosto y septiembre. ¿Viste? Yo también, cuando hoy hacía, preparaba las cosas, digo, nos adelantamos este año. No sé qué significará, pero nos adelantamos. ¿Qué habrá pasado, no? ¿Qué habrá pasado? ¿Sabés qué? Yo creo que, bueno, no sé, la verdad que iba a ser me voy a tirar una hipótesis, porque claramente hay un correlato electoral. Yo estaba a punto de decir lo mismo. Septiembre es la elección de la provincia, por eso se adelantó un mes. Yo pensaba más o menos por ese lado, pero bueno, es una hipótesis. Por supuesto. 23% entonces fue la devaluación, si se acuerdan. Elección, día siguiente, FMI, Massa muy necesitado de que el FMI le girara los dólares, cumple, le devalúa 23%. En un día, no es que cuántos meses tarda, cuántas semanas, en un día se trasladó completo. Tuviste agosto 12,4% la inflación y te siguió pegando al mes siguiente 12,7%. Bueno, hasta acá nada que avale, por supuesto, la teoría del gobierno de que no se traslada precios, pero es verdad que si había algo en la calle era claramente abundancia de pesos, hiperliquidez, emisión monetaria. Hasta acá, bueno...
vemos que claramente hay un traslado feroz a precios. ¿Qué pasó en diciembre? La mega devaluación ya de Milei cuando corrige el precio del dólar, 55% fue la devaluación, o sea, claramente la más grande. 23%, 25% en realidad fue, si no mal no recuerdo, la de diciembre de ese mismo, o sea, se trasladó también muy rápidamente. Y enero 20,6%, y ahí empieza el escenario de desinflación. Acá hay que marcar que en vez de pegar para arriba el segundo mes, empezó a pegar para abajo, empezó a diluirse el efecto de traslado a precios. Y veamos qué pasó en la última devaluación, que es la que Javier Milei te dice no se trasladó a precios. La devaluación fue de 10%, el dólar flotó un poco, así que más o menos 10%. En abril tuviste un 2,8% de inflación, que era más baja, que marcó una baja respecto del mes anterior, y de 1,5% en junio. Vos miras esto y dices, bueno, tienes razón, Milei, es verdad que no se pueden, si no hay pesos no se traslada. ¿Qué había pasado? Y esa sí que es una particularidad y es a la que va a haber que estar atento ahora. La inflación se había anticipado a la devaluación. En marzo, no en abril, antes de la devaluación, vos habías tenido un pico de casi 4% de inflación, 3,7%. ¿Pero ese no era estacional, Vir? Había mucho de estacional, pero ¿sabés qué era lo más estacional de todo? ¿Sabés qué fue lo que más impactó en ese momento? El efecto cobertura. En ese momento todo el mundo estaba hablando de cuándo Caputo va a levantar el cepo. Caputo tuvo en su momento unas declaraciones medio fallidas que dejaban la sensación de que estaba negociando con el Fondo Monetario la salida del cepo porque no tenía más remedio. Y la devaluación para el mercado era un hecho. Y para el mercado, cuando decimos mercado, no decimos solo los agentes financieros, etcétera. Decimos el comercio de tu casa, decimos por supuesto el supermercado, los proveedores. Y ya la inflación se anticipó a la devaluación, una anomalía de la economía argentina, con lo cual después es verdad que el gobierno sostuvo el camino de la desinflación. ¿Qué está pasando ahora con los precios? ¿Qué va a pasar ahora? Tenés dos bibliotecas, la de Milei, que te está diciendo que no va a haber traslado, y muchos que están diciendo siempre hay traslado en distintas maneras porque el dólar sube, hay inflación de costos para muchísimos sectores. Entonces lo que probablemente tengas es un traslado más pausado y no ese mega traslado de traslado la devaluación en un día, pero se ven aumentos. De hecho, cada tanto escuchamos alguna lista que te sube 0,6, 0,7%, alimentos, algunos están reflejando el impacto, pero bueno, el consenso es que tenemos una inflación que vamos a conocer el miércoles en julio, que no va a acusar ningún impacto, va a estar por debajo de 2% seguramente, y en agosto está más peleado, pero primeras intuiciones, porque ni siquiera son mediciones, digamos la verdad, primeras intuiciones de los economistas privados es que puede estar cerca de 2 también. Bien, hay que estar atentos qué es lo que pasa con la inflación. Sobre todo le interesa al gobierno porque es previo, por supuesto. Venga, Porchela, es previo a las elecciones y es el último número que se da, entonces siempre los gobiernos buscan que ese sea, digamos, lo más bajo. Sí, que sea, o al menos una tendencia a la baja y no que pegue un saltito. Nos empieza a dar sorpresas esta campaña, candidatos inesperados, no sé, a ustedes